Lo bueno y lo malo del estoicismo. Cuando nosotros entramos a las redes sociales, vemos que incluso hay canales específicos para compartir información sobre los estoicos. Y pareciera que muchas personas están tomando principios estoicos como fundamentos para regir su vida. Entonces, hoy quería presentarles ese tema, ¿verdad? Lo bueno y lo malo del estoicismo. Resulta que entre esos famosos estoicos está Sócrates, Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, que además de ser estoico, era emperador, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros observamos algunos de sus frases, que aparecen en muchos videos y citas, ¿verdad? De libros importantes. Por ejemplo, quiero compartirles 10 frases importantes de ellos. Por ejemplo, Epícteto decía, la verdadera sabiduría consiste en saber lo que no podemos cambiar. También decía, no es lo que sucede lo que nos afecta, sino cómo lo pensamos. La felicidad no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Marco Aurelio decía, el universo es cambio, nuestro pensamiento lo es todo. No te preocupes por lo que otros piensen de ti, preocúpate por lo que tú piensas de ti mismo, decía Epícteto. La virtud es la única riqueza que no puede ser arrebatada, decía Séneca. El miedo es la expectativa de un mal futuro. La vida es muy corta para gastarla en cosas que no nos importan, decía Séneca también. No es la naturaleza la que nos ha hecho débiles, sino nuestra propia opinión. Lo que no puede ser cambiado debe ser aceptado. Entonces y hay infinidad, ¿verdad?, de expresiones que abundan por todos los medios, ¿verdad?, con respecto a los estoicos. Entonces, cuando nosotros observamos estos fundamentos de vida, dice uno, qué rico, ¿no? Cuánta solidez, cuántos aspectos positivos para aplicarlos en el día a día y hacerle frente, ¿verdad?, a este mundo. Podría uno observarlo desde esa posición. Eh, y es muy interesante porque cuando nosotros analizamos, como comentaba Danilo antes de iniciar la grabación, hasta pareciera que algunas corrientes psicológicas tienen principios similares a eh, a esa corriente. Por ejemplo, la terapia cognitiva desarrollada por Aaron Beck se basa en la idea de que nuestros pensamientos y creencias influyen en nuestras emociones y comportamientos. Tiene un parecido al estoicismo de que nuestras impresiones y juicios son los que determinan nuestra respuesta emocional. ¿Verdad? Terapia cognitiva. La terapia racional emotiva, desarrollada por Albert Ellis, algunos lo identifican como de los mejores psicólogos de la historia, se centra en identificar y desafiar creencias irracionales que llevan a emociones y comportamientos disfuncionales. También se parece a una similitud, ¿verdad? Ahí con el estoicismo debemos examinar y cuestionar nuestras creencias y juicios. La terapia de aceptación y compromiso, desarrollada por Stephen Hayes, se enfoca en aumentar la aceptación y la flexibilidad psicológica. También se parece a la idea estoica de debemos aceptar lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Entonces, y este famoso, ¿verdad? El famoso Víctor Frank, que fue judío, que sobrevive al holocausto nazi, famosísimo por su libro El hombre en busca de sentido, y fue el que desarrolló la logoterapia, esta corriente psicológica, que se enfoca en encontrar el sentido y el propósito
en la vida. A lo mejor en algunos discursos hemos escuchado a Víctor Frankl, ¿verdad? Se parece a la idea estoica de que encontrar el sentido y el propósito en la vida a través de la razón y la virtud es uno de los aspectos importantes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros observamos estas cosas, pudiéramos pensar, ¿verdad?, de que la psicología pudo haberse basado en principios estoicos. Pero yo quisiera ir más allá, ¿verdad? Quisiera ir más allá porque todo esto del estoicismo es del primer siglo y un poquito antes. Pero me llama mucho la atención lo que escribió uno de los hombres más sabios en la tierra, un rey, que está en el libro de Eclesiastés, donde él escribió: no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Habrá algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Eso ya existía desde hace mucho. Ya existía antes de nuestro tiempo. Entonces Salomón, que se adelantó en muchos años a los estoicos, decía en toda su sabiduría, no hay nada nuevo, ¿verdad? Entonces resulta que cuando nosotros observamos algunos principios estoicos, nos damos cuenta que varios de esos fundamentos de vida ya estaban en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, tan solo en el libro de Proverbios encontramos, ahí están las citas, ¿verdad? Ahí están los textos, la importancia de la virtud, el control de las pasiones. Salomón escribió sobre la aceptación de lo que no se puede controlar, la importancia de la gratitud, la importancia de la humildad. Todo eso ya estaba en ese libro sagrado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, como dice Salomón, bueno, aunque se oye muy novedoso, en realidad es más viejo que los estoicos. Entonces, yo les quiero preguntar, hablando de este libro sagrado del que he citado en varios de mis talleres, ¿encontramos en la Biblia principios relacionados con la aceptación? Porque yo que me dedico a lo que tiene que ver con la consulta y la gestión emocional, me doy cuenta que en gran medida parte de lo que da inicio a los problemas psicológicos y los trastornos en muchísimas áreas es la falta de aceptación, ¿cierto? Entonces, si me dan un diagnóstico de una enfermedad, no lo acepto. Si me divorcié, me cuesta aceptarlo. Si alguien se murió, no lo acepto. Si mi pareja no es como yo quiero, no lo acepto. Y así, en muchísimos aspectos en la vida, en lo que tiene que ver con la salud mental, la falta de aceptación contribuye al desarrollo de trastornos, de enfermedades. ¿Encontramos en la Biblia, por ejemplo, algún principio relacionado con la aceptación? Bueno, yo diría que sí, pero desde un aspecto más elevado. Por ejemplo, aunque este no es un taller que vaya a hablar de la Biblia, ni que lo esté desarrollando en esa línea, vamos, ahorita me regreso al tema, ¿verdad? Pero es solo un ejemplo. El Salmo 55:22 habla sobre echar nuestra carga sobre Jehová, y Él te sustentará. Igualmente en Mateo 6 y en Filipenses 4 encontramos principios que son muy útiles en lo que tiene que ver con aceptar que yo no puedo con todo en la vida. Hay aspectos que no están en mi control y que por lo tanto tengo que delegarlos. ¿Y qué mejor que delegarlo al Creador, ¿verdad? A Jehová Dios. Y parte también de los conflictos que pudiéramos tener en la salud mental, pues tienen que ver con ello. Y pues todo lo quiero echar a mis hombros y no suelto lo que simplemente yo quiero controlar a mi manera, a mi forma, yo quiero. Entonces, bueno, obviamente ahí me voy a, como dirían en México, me voy a tronar, me voy a enfermar, me voy a hacer daño. Entonces, el punto es que la Biblia también ya tenía principios relacionados con la aceptación y la felicidad, como los que están en pantalla.
Así que, en resumen, podríamos decir que el estoicismo tiene algunos aspectos positivos que van en la línea de la fortaleza emocional, la aceptación de la realidad, enfoque en lo que se puede controlar, el desarrollo de la virtud, el tener principios sólidos, bien fundamentados, apegarme a ellos, el pensamiento crítico. Pero también tiene algunos aspectos negativos, el estoicismo, como la dificultad para expresar emociones, la dificultad para formar relaciones cercanas, el enfoque excesivo en la razón, la dificultad para manejar el cambio y el riesgo de convertirse en una filosofía demasiado rígida. Porque ante tanta ansia de fortaleza mental, ¿verdad? Puedo convertirme básicamente en una persona fría, con poca conexión con lo que esté ocurriendo a mi alrededor y con poca conexión con las personas, ¿verdad? Son algunos aspectos negativos. Y todavía hay uno más. El detalle es que los estoicos se enfocaban más en la vida presente y en la búsqueda de la virtud y la sabiduría en esta vida, más que en la esperanza de una vida después de la muerte, ¿verdad? Para aquellos que amamos la Biblia y encontramos en la Biblia la palabra resurrección, que es un volver a vivir, nos damos cuenta de que la resurrección en muchos aspectos emocionales, cuando las personas se encuentran ante el duelo, en ese aspecto la Biblia supera mucho al estoicismo, ¿verdad? Al brindar una esperanza sólida, una explicación, un sentido, un propósito, ¿verdad? Superior a lo que simplemente ofrecía el estoicismo. Es decir, el estoicismo ahí se quedó corto de miras al nada más enfocarse en esta vida, más que en la vida que podemos tener maravillosa, ¿verdad? En un futuro. Bueno, esos son algunos aspectos que he querido compartir con ustedes. Es un taller breve. En el caso de que ustedes tengan algún comentario o pregunta, pues voy a dar unos minutos para que puedan compartirlo. Entonces, les escucho. Ah, Jenny. Solo para decirte que sí respondiste muy bien la pregunta que yo tenía, la duda que yo tenía de por qué había surgido el tema. Muchas gracias, muy bien explicado. Gracias. Con todo gusto, Jenny, para servirte. ¿Qué dice Lina? Buenas noches, mis hermanos. Estaba perdida. Aquí estoy. Estaba en la escuela de precursores, por eso es que estaba perdida. ¿Cómo está mi hermano? Un abrazo y abrazo para todos. Gracias, qué amable. Sí, bueno, apoyando el tema acerca de estoico, fue una palabra bastante exótica porque no sabía qué significaba. Sin embargo, mientras que usted explicaba, eh, investigué en Chrome, pues, y pude ver que dice que el estoico es una persona fuerte ante la desgracia, sufre dolor sufre dolor o problemas y no se queja ni muestra sus sentimientos. Entonces es una manera de actuar bastante madura. ¿Por qué? Porque así nos enseña nuestro Padre Jehová. Como usted mencionó, cuando no podemos controlar las emociones o sentimos miedo de que no vamos a poder aguantar lo que esté sucediendo, porque no somos de piedra, somos de carne, ¿verdad? Y somos imperfectos. Podemos arrojar nuestra carga sobre Jehová, como dice Salmo 55:22, o hablarle a él hasta el punto de sentirnos tranquilos, porque esa es la primera respuesta que nuestro Padre nos da. Y si nos guiamos por los principios que Él nos da mediante su palabra, la Biblia, vamos a aprender a pensar como Él piensa
Y el dolor y la situación difícil la vamos a pasar con aguante, de la mano de nuestro Padre Jehová. Muy bien, muchas gracias, Lina, qué amable. Y bueno, para cerrar la información de hoy, eh, les quiero comentar también que la terapia Gestalt, famosa y que se da en las universidades, también enfatiza la conciencia y la aceptación de las emociones y las experiencias presentes, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces nos ha tocado en algún momento escuchar a alguien y mientras lo estamos escuchando, estamos diciendo bien o mal, estuvo correcto, incorrecto, la regaste, metiste la pata, ¿verdad? Y entonces, muchos de los aspectos en los que nosotros nos movemos en la vida o nos vinculamos, van en esa línea, ¿verdad? Estoy observando y ante todo estoy haciendo un juicio. Pero cuando yo trabajo todas las cosas desde la aceptación, de simplemente me convierto en un observador de lo que tengo al frente y vivo desde esa tranquilidad, desde esa observación. Eso no quiere decir que elimino el pensamiento crítico. Claro, mantengo el pensamiento crítico, pero no lo utilizo para pelearme con otra persona ni pelearme conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, la terapia gestal tiene esa parte de la conciencia y la aceptación, que también se parecen bastante al pensamiento estoico. En conclusión, ¿qué podemos aprender de la información de hoy? Bueno, pues sí, pareciera que hay ciertas corrientes psicológicas con grandes similitudes en lo que tiene que ver con el estoicismo. También observamos que algunos de sus elementos ya estaban presentes en la Biblia y algunos que ya escribía Salomón desde antes. Y que bueno, si algunos de esos aspectos pueden ser útiles, también tenemos que tomar en cuenta de que eso no debe hacernos personas frías, poco empáticas, ¿verdad? Ante lo que estén pasando otras personas. Tengo que aprender a mostrarme fuerte, ¿sí? Ante la adversidad. Tengo que aprender a mantener la gestión emocional propia, ¿sí? Pero también a conectar con lo que a otras personas les está ocurriendo. Es decir, es cierto que tenemos que huir de personas que son tóxicas, de que vez tras vez vienen con manipulación, que vienen con queja, con crítica, con humillación, pero eso no me impide conectar con personas que están pasando por un dolor, ¿verdad? Provocado por alguna circunstancia, ¿verdad? Algunas personas, incluso algunos personas en los videos, hablan de que esas personas están vibrando bajo. En el momento que yo hago un juicio, digo, bueno, como esa persona está vibrando bajo, me va a contagiar de su mala vibra, ¿verdad? Podríamos decir. Entonces, aunque hay que tomar en cuenta todo ello, no podemos olvidar esa parte de empatizar, esa parte humana, sensible, ¿verdad? Ante el sufrimiento de otras personas. Nunca hay que olvidar en conectar con ello. De esa manera finalizo la grabación, me quedo unos minutos más con ustedes